Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Leímos Romanos capítulo 5 y vamos a meditar en el versículo número 8, donde la Escritura dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el verso 9, estamos ya justificados de la sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso quiere decir el versículo 9, que una vez que hemos sido justificados por medio de su sangre, de su sacrificio, nosotros somos salvos de esa ira. ¿Cuál es la ira? Bueno, la destrucción del cuerpo y de la ira, ¿verdad? Que nos lleva a la condenación. Entonces dice que al ser nosotros justificados, somos salvos de esa ira. Verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso quiere decir entonces que somos salvos a tiempo. Entonces vamos a estar, hermanos, orando en el verso 5, que dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Dios. Hoy disponemos nuestra vida. Hemos aprendido, Dios, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos aprendido que hemos sido justificados por su sangre, que por él somos salvos de la ira. Hoy en esta hermosa mañana, Dios, disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, y nos disponemos, Señor, a adorarte, a bendecirte. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Haznos, Señor, con una mente entendida. Haznos, Señor, con un corazón dispuesto a menguar. Haznos con un corazón dispuesto, Señor, a servirte, sin ningún interés. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, que
Si tú estás con nosotros, Señor, nada nos hace falta. Tú eres el complemento, Señor, para todas las cosas. Todo lo llenas. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Beto, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Beto, llevaré tu presencia a mi habitación. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Beto, a mi habitación. Así llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tú. Y no me moveré, aquí me quedaré, diría el Rey, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Y no me moveré, aquí me tu presencia
cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria, Jesús. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre, Jesús, Jesús, cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Tu creación, Señor, te exalta, Padre amado. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración
Señor. No hay nadie, dile al Rey, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y no hay nadie como, y no hay nadie como, no hay nadie, oh Rey, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar lugar para escuchar la palabra de Dios después de haber adorado. Voy a pedir que abran su Biblia en Hechos, por favor, hermanos. Vamos a estar estudiando algunos capítulos de Hechos.
Antes de comenzar, voy a pedir que oremos. Antes de empezar, vamos a empezar en Hechos capítulo 2, versículo 36. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que me ayuden a orar. No he estado muy bien, hermanos, en lo que fue la semana. Ahí les pido mucha oración por mi salud. No estuve muy bien, incluso ahorita no me siento muy bien, pero aquí estamos. Sufriendo mucho de la presión, hermanos, entonces ahí les pido oración por mi vida, y vamos a orar en esta hora también para que Dios pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Les comento para que oren en esta hora también por mí, por mi salud ahora, y que Dios pueda obrar. Amén. Y Dios pueda darnos fuerzas en este momento. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra manera, Señor, de estar atentos nuestros oídos a ese mensaje que tienes tú para nosotros. Te pido por mi vida, Señor, te pido para que me des, Señor, la tranquilidad y la paz para poder llevar a cabo y transmitir ese mensaje, Dios, que tú tienes el día de hoy para tu iglesia. Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo. Ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda fortalecerme y poder compartir esta palabra con autoridad, con denuedo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Y amén. Entonces vamos a leer el capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra de Dios así. El tema se llama la predicación apostólica. Es la manera correcta. Como ustedes saben, ¿verdad? Ya están por empezar las fiestas que se hacen cada año de la Cuaresma, ¿verdad? Donde se conmemora, y muchos lugares, ¿verdad? Antes de todo esto que pasó, pues se llevaban representaciones de la pasión de Cristo, la crucifixión, etcétera, ¿verdad? Y es una etapa donde la gente suele acostumbrar a comer pescado, ¿verdad? A la ceniza, etcétera. Y el tema central es la muerte de Cristo, ¿no? La resurrección de Cristo. Como les comentaba, hay muchos lugares donde hacen las representaciones. Una de ellas es Iztapalapa, ¿verdad? La más conocida, donde se hace este tipo de representación. Y es un buen tiempo para nosotros también poder ir compartiendo del Señor, hermanos, a estas personas, de lo que es verdaderamente una predicación apostólica. Yo creo que la gente está sensible para poder escuchar el mensaje que Cristo tiene para ellos a través, hermanos, del mensaje verdadero que es el Evangelio que nosotros representamos, hermanos, y que nosotros debemos de predicar a todos y cada uno de esas personas, ¿verdad? Que el día de hoy piensan, en un momento se detiene el mundo pensando en la pasión de Cristo. Hay quienes no son creyentes, ¿verdad? Pero aún así están sensibles a poder recibir este mensaje. Y voy a darles lectura en el versículo 36, donde dice así: sepa, pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Voy a volver a leer el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Por qué quiero tocar este punto para empezar? Una de las cosas muy importantes es que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que el pueblo hebreo, de la misma manera que el pueblo gentil, necesita conocer a Cristo y aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y el mensaje central de la predicación apostólica, hermanos, tiene que ver con arrepentimiento. Hay muchos cristianos que creen que Dios va a venir por dos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil que se convirtió,
Pero esa no es una realidad. La realidad es que Dios viene por un solo pueblo y todo aquel judío que quiera ser salvo o que vaya a ser salvo necesita aceptar a Cristo. Por eso Él dice esta parte: ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí no está hablando ni dirigiéndose a los gentiles, toda la casa de Israel debe saber esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Dios le ha hecho Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos, ¿verdad? Dice que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor llamare. El mensaje, hermanos, que compartía Pedro penetraba los corazones de sus oyentes. Le preguntan a Pedro, ¿verdad? Después de haberse compungido, dice el versículo 37, ¿qué haremos? Pedro les responde: arrepentíos y bautícense. Ahora, quiero que note usted aquí algo muy importante. Pedro no hace ninguna mención en la fe, hermanos. Esto estaba implícito en la llamada al arrepentimiento. Eso está incrustado en el arrepentimiento, ahí está la fe. Pedro no estaba tampoco haciendo del bautismo una condición para la salvación. Él simplemente indicó el primer paso de obediencia que debería de seguir el arrepentimiento. ¿Y cuál es el primer paso de obediencia que debería seguir el arrepentimiento? El bautismo. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado, el primer paso de obediencia a seguir es bautizarse. Aquí es donde muchas personas no llegan a cumplir este cometido. Ahora, Marcos capítulo 16, ¿verdad? Habla acerca de que el que creyere en él y fuere bautizado será salvo. Hay muchas personas que una vez que creen en el Señor Jesucristo en su pensamiento, ellos creen que han creído, creen que se han arrepentido, pero nunca dan el paso de obediencia que es el bautismo. Yo he escuchado esto mucho, hermanos. Incluso puedo hablarles de muchas personas y nunca deciden bajar a las aguas bautismales. Esto es una desobediencia en su totalidad. Entonces, si estas personas llegasen a morir, hermanos, estas personas no alcanzan la salvación. Por eso es tan importante que podamos compartir completamente el mensaje de salvación. No solo es arrepentimiento ni fe, sino actos de obediencia. Amén. Entonces, ese es el primer punto. En Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48, Pedro aparece también ahí con una audiencia familiarizada con el ministerio de Juan. Hechos 10, vamos a Hechos 10, versículo 43. Al 48, dice así: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego dice ahí: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Es el acto de obediencia después del arrepentimiento. ¿Qué proseguía? El bautizo. Y mandó, dice ahí, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí entonces aparece otra vez el bautismo después del arrepentimiento. Como vuelvo a repetir, la fe no aparece todavía, porque la fe va de mano con el arrepentimiento, pero el bautismo sí va de mano, ¿verdad?, con la obediencia. En algún momento de mi vida, cuando me casé con mi esposa, recuerdo que ella no se había bautizado. Ella conocía a Cristo desde pequeña
pero no se había bautizado. Ella se vino a bautizar ya cuando estábamos casados. Ese es un arrepentimiento y después un acto de obediencia. Entonces tú, a las personas que conoces, tú a las personas que prediques, a las personas que compartas, a la hora de impartir el evangelio, a la hora de predicar el evangelio, tú tienes que hacer un énfasis en el bautismo. Es muy importante. No es que el bautismo de la salvación, sino es el primer acto de la obediencia. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículo 5 al 8, Pedro no estaba pidiendo que realizaran un acto meritorio, sino que él dejaba en claro la enseñanza bíblica también allí. Ahorita no lo vamos a leer, pero ahorita lo buscamos. El mensaje que les dio ese día Pedro fue la orden directa del arrepentimiento. Entonces, como muestra en el contexto de Hechos 2, volvemos a Hechos 2, las personas que escucharon a Pedro entendieron que se les exigía una redención incondicional en el Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3 nos encontramos con una escena similar. Pedro y Juan habían sido usados por el Señor para sanar a un hombre cojo en la puerta del templo. Vamos a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9, lo voy a leer. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice que le levantó, y en el momento que se afirmaron los pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando la multitud se reunió, entonces Pedro comenzó a predicarles, presentando como la nación judía había matado a su propio Mesías. Más adelante usted lo va a poder ver en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante. Cuando la multitud se reunió, entonces él les empieza a hablar cómo él había visto cómo el pueblo hebreo había matado a su Mesías. Su conclusión fue precisamente la misma que había sido en el Pentecostés. Y él les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el capítulo 3, versículo 19, ahí lo puede usted leer. Capítulo 3 de Hechos 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: y al Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, y todas las cosas que os hable. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Dice versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo en vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente te serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios ha bien levantado su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, dice ahí, de su maldad. ¿Qué es convertirte de tu maldad? Es arrepentirnos de nuestro pecado. Esta semana platicaba yo con una hermana y le decía: cuando nosotros nos referimos a la iglesia como una iglesia que ha sido reconciliada con Dios de su pecado, donde antes vivíamos en nuestro pecado, eso quiere decir que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como iglesia, nosotros encontramos que ya no vivimos más en ese pecado. Y lo triste de la realidad, hermanos, es que en muchas ocasiones, pues nosotros todavía nos vemos en todo ese pecado, ¿verdad? No hemos podido morir un 100% a eso. Por eso nuestra vida de todos los días debe ser un arrepentimiento. El ir todos los días en constante oración y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. En Hechos 4, el día después que Pedro y Juan habían sido esenciales en la curación del cojo, fueron llevados ante el Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel,
Vamos a Hechos 4, capítulo 10, versículo. Hechos 4, del 10 al 12. Ellos son llevados entonces al Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel. Hechos 4, del 10 al 12. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, fíjense cómo les están predicando, dice: a ese Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis. Ellos están parados frente al Sanedrín, era el cuerpo gobernante de Israel en cuanto a la fe judía. Dice: a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, o sea, el cojo que habían sanado. Por él, por Jesús de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, por él está sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro, dice ahí el versículo 12. Esto es porque de repente hay muchas ideas, ¿verdad? Muchos tipos de pensamiento en cuanto a la salvación. Pero aquí dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice ahí, viendo el denuedo, la autoridad de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, del vulgo, entonces dice que el Sanedrín, ¿verdad?, se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús. Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y si bien no hay ninguna mención a la palabra arrepentimiento aquí, hermanos, era un mensaje obvio de que Pedro a los gobernantes, ¿verdad?, les estaba diciendo que habían rechazado y matado al legítimo Mesías. Ese es el punto. Hoy los judíos siguen esperando al Mesías, creen que ha de venir el Mesías, cuando el Mesías ya ha venido. El Mesías ya cumplió su propósito y es increíble, ¿verdad?, cómo ellos siguen esperando que Él venga. Eso es increíble, pero eso ya sucedió. Aquí lo aparece: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Vamos al capítulo 10 de Hechos. Vamos a ver cuando Pedro fue llamado por Dios también a proclamar el evangelio a la vida de Cornelio y su familia. El mensaje que también tiene un énfasis en que el creyente reciba perdón por sus pecados a través del nombre de Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo número 43. 10:43. Dice la palabra de Dios: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí aparece este versículo, dice: de este, o sea, de Cristo, dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Zacarías, todos los profetas. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Los fieles de la circuncisión, fieles judíos, se habían quedado atónitos, ¿verdad?, de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en esas lenguas. Y dice ahí, mandó bautizarles, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Pero, ¿qué pasó? Pedro habla entonces del arrepentimiento. Él dice en el versículo número 43, en él tendrán perdón de sus pecados por su nombre. Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Porque tal vez esta predicación no tiene un enfoque para la iglesia, hermanos, es un enfoque hacia las personas que nosotros podamos compartir el evangelio a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, pero también podemos echar un vistazo hacia nuestra propia vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta que verdaderamente nosotros hemos arrepentido, ¿verdad? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Cómo saber si verdaderamente nosotros hemos tomado, ¿verdad?,
ese arrepentimiento y nuestros pecados han sido perdonados, porque una cosa es que nos arrepintamos y la otra es que a Dios, a través de que nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Si no hay un arrepentimiento, no hay perdón. Entonces, ¿cómo saber cuando nos hemos arrepentido? Y el punto es bien claro, hermano. Una vez cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado es que no volvemos a cometer ese tipo de actos con toda la alevosía y con toda la ventaja, ¿no? Por ejemplo, la mentira, ¿no? Si somos mentirosos, yo me arrepiento de ser mentiroso, yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, perdóname porque soy mentiroso. Entonces, una vez que nosotros nos arrepentimos verdaderamente de la mentira, pues nosotros morimos a esa mentira. La Biblia lo dice claramente, el que antes robaba, ya no robe más. El que antes mentía, no mienta más. Eso es algo muy claro. Y esa es la referencia para saber si verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido. El arrepentimiento también lleva consigo, ¿verdad? La paz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos viviendo en una vida en donde nuestra conciencia está en paz, yo siempre he dicho que la conciencia, hermanos, es la mayor voz de parte de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos una conciencia la cual constantemente nos está acusando o nos está dejando en paz. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué hemos platicado? ¿Qué hemos practicado? Y si tu conciencia te acusa, eso quiere decir que tú necesitas ser guiado a ese arrepentimiento y Dios te perdonará. No tengo problemas. Hay una frase que describe lo que hemos estado leyendo y es su gracia. La gracia de Dios es grande, hermanos, pero también Dios no soporta, ¿verdad? El hecho de que nosotros, después de haberlo conocido, volvamos a cometer los mismos actos que cuando Él nos ha limpiado. Entonces, este es el tema del arrepentimiento. Hay quienes afirman el no señorío generalmente y se apoyan en Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos 16. Yo ahorita les platico lo que es el no señorío. El versículo 30 al 31. ¿Qué es el no señorío generalmente? ¿Y cómo es que lo apoyan estos hermanos? Y vamos a encontrar sustento en su opinión que el arrepentimiento para ellos no es esencial en la llamada a la fe. Ellos piensan que la fe es la que salva. Allí el apóstol Pablo aparece con una famosa frase en el capítulo 16, versículo del 30 al 31. Amén. Dice, y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense la pregunta, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y después dice ahí, en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí el Evangelio aparentemente no aparece como un arrepentimiento. Tal vez Pablo hubiera tenido que haber dicho, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como sí lo vimos en Hechos, ¿no? Hechos, los hombres le dicen a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. Pablo, por el contrario, dice en el versículo 30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el no señorío generalmente se apoya en este versículo. Ellos creen, muchos cristianos creen que el arrepentimiento precede a la fe. Miren, ¿cómo les podría explicar? No preparé nada, pero voy a intentar dibujarlo aquí. Arrepentimiento. Y ahorita les digo el neoseñorío. El arrepentimiento precede a la fe. Hay muchas personas cristianas, digamos que es una discusión que existe en el cristianismo. ¿Qué viene primero, la fe o el arrepentimiento? Por eso hay muchos cristianos que luego dicen, no, pues el hermano fulano todavía no cambia, ¿verdad? Porque pues, es un proceso, ¿no? Entonces, hay quienes pensamos que primeramente es el arrepentimiento. Bueno, no lo van a ver, pero hay quienes piensan
Yo en mi caso creo esto, que primeramente la gente debe de arrepentirse y después viene la fe, hermanos. Pero hay quienes piensan, y este es el versículo que utilizan, que la gente primeramente tiene fe y que después viene el arrepentimiento, y estos son los neoseñoríos, como les platicaba. Entonces ellos apoyan su doctrina en este versículo, cuando Él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les dice, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Es, ten fe en Cristo, y serás salvo tú, y será salvo tu casa. Entonces, ahí que están mostrando, dice, Pablo está mostrando que lo primero que tenemos que tener es fe para poder ser salvos. Y entonces podemos recurrir a otros versículos donde dice, ¿verdad? Por fe sois salvos, y esto no es por obras, sino por gracia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como cristianos no creemos esa parte, hermanos, aunque hay otro tipo de cristianos que sí. Nosotros necesitamos ver que la gente primeramente debe de arrepentirse, porque ese es un acto de fe también. O sea, la gente, miren, ustedes a lo mejor lo han visto, estoy seguro que lo han notado, pero yo he tenido la plática con muchos cristianos, incluso dentro de la misma iglesia, hermanos, que los conozco perfectamente y donde yo les muestro a través de las pláticas que he tenido con ellos, en algún punto les digo, mire hermana, fíjese que eso está mal, y ellos defienden su postura. Ellos, no, estoy bien. Un ejemplo, puedes darle un consejo a una persona y decirle, ¿sabe qué, hermana? Su comportamiento no es correcto, etcétera. Y esa persona, o esa hermana o ese hermano te va a decir, no, yo estoy bien. Entonces, ¿por qué crees que no hay una aceptación de su pecado? Porque aún no se ha arrepentido, porque aún dice que está haciendo lo correcto. Entonces, ese es el punto. Nosotros por eso creemos que primeramente es el arrepentimiento. Pero hay gente entonces que se basa en este versículo cuando Él les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a seguir con esta parte. Simplemente entonces, cree que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Evidentemente Pablo no llamó al carcelero entonces al arrepentimiento, pero espere, es una conclusión justa a extraer de este pasaje, pero no lo es. El carcelero, hermanos, sabía muy bien el costo de ser cristiano, y para eso vamos a leer el capítulo 16 del versículo 23 al 24. Vamos a retroceder un poquito, el 23 al 24. El carcelero sabía el precio de ser cristiano. Fíjate, después de haberles azotado, ¿a quiénes? A Pablo. A Pablo lo habían azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, dice, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado, dice entonces el carcelero, vio que todas las puertas de la cárcel, ¿verdad?, se habían abierto, y dice que entonces él sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a seguir adelante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Ahí estamos viendo un arrepentimiento. Siendo él un carcelero, primeramente, que tal vez participó incluso de los azotes, o tal vez no, pero después vemos que está limpiando las heridas de Pablo y de Silas, y luego no solamente los limpia, sino que dice que enseguida se bautizó él y todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se recogió con toda su casa por haber creído, dice ahí, se regocijó con toda su casa, por haber creído
en Dios. El arrepentimiento, hermanos, siempre estuvo en el corazón del predicador evangelístico, que este caso es Pablo también. Ya vimos que siempre estuvo en la predicación de Pedro, que el arrepentimiento también siempre estuvo en las palabras de Pablo. Se enfrentó Pablo también a los filósofos paganos de Atenas y proclamó esto, según describe Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos ahí adelante. Ahora vamos a Hechos 17, versículo 30. Y vea lo que describe, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién está predicando esto? Pablo. Voy a volver a leerlo en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, esto es lo que es importante, hermanos. Miren, yo puedo hablar de parte mía, como esposo, voy a poner un ejemplo, como esposo, como papá. No he podido cambiar del 100% todo lo que yo represento como esposo, como papá, pero trato en mi vida de poder ir cambiando, ¿no? Trato de discutir lo menos que puedo con mi esposa, trato de no pelear lo menos que puedo con mi esposa, y eso es parte del arrepentimiento. Eso es parte del arrepentimiento, porque sabemos que nos dañamos, porque sabemos que nos ofendemos, y siempre lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros tengamos paz con todo el mundo. Dice: en cuanto a ustedes, en cuanto a sus manos esté, pues estar en paz con todos, ¿no? Y en este caso, pues nuestra familia es lo primordial, es con quien más tendríamos que estar en paz, con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, hermano. Es parte del arrepentimiento. ¿Cómo podremos saber si realmente hemos sido regenerados por Dios? Yo les invito, ¿verdad? Esa parte. ¿Cómo saber si verdaderamente nosotros hemos sido regenerados por Dios? Preguntémosles a nuestras personas más cercanas. Preguntémosle a nuestros hijos, preguntémosle a nuestra esposa y examinémonos a nosotros mismos. Entonces, Pablo estaba comprometido con presentar el evangelio de esta manera. Él dice: a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿por qué quiere que se arrepientan? ¿O por qué es tan importante el evangelio que promueve el arrepentimiento? Vamos a ver el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día. ¿Cómo se le conoce a ese día? El juicio, el día del Señor, el día grande del Señor. Pero vamos a meditarlo y vamos a resumirlo como el juicio. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Con qué juzgará al mundo? ¿Cómo juzgará al mundo? Con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el punto. Platicábamos hace unas semanas atrás en cuanto tomamos el tema de la gran red. Y la gran red se refería, ¿verdad, hermanos?, a que en algún punto de nuestra vida todos seremos llevados a la orilla del mar, y en ese día dice que los ángeles del Señor, ¿verdad?, van a tomar a los peces buenos y los van a poner en canastos, y a los peces malos los van a poner aparte. Entonces, ¿por qué hay un énfasis muy claro en el Evangelio hacia el arrepentimiento? Porque hay un juicio inminente. Hay un juicio que es terrorífico y que no nos gustaría a ninguno de nosotros pasar. Ahora, hay dos maneras de llegar a ese juicio, hermanos. Una es en el día del Señor y otra es que moramos. Tal vez un día moriremos, mañana, pasado, no sabemos cuándo hemos de partir, pero ese día nosotros nos presentaremos delante del Rey y rendiremos cuentas. Y si nosotros nos arrepentimos en esta vida y si nosotros buscamos la paz con Dios, porque ¿qué tiene que ver el arrepentimiento, hermanos? La paz con Dios. Vamos, tú eres hijo o tú tienes hijos y tus hijos te ofenden, te desobedecen. Tú no estás tranquilo ni contento. Pero si tu hijo viene a ti y te dice: papá, perdóname, y te abraza y te besa y perdóname, y me arrepiento de haberte hecho esto, papá. Entonces, ¿tú cómo quedas con tu hijo? Tú lo abrazas, tú lo besas y dices: no pasa nada. Porque hay un síntoma de humildad en tu hijo. Tu hijo tiene humildad de reconocer su acto, ¿ya? Pero si eres un hijo duro, yo recuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? Platicábamos ayer con mi esposa. Cuando era yo pequeño, yo decía: yo nunca voy a aceptar mi pecado, mi maldad, ¿no? Entonces mi papá me decía: ¿lo agarraste tú? Y yo decía:
No, no lo agarré. Y me moría con el no. Y mi papá me podía golpear, lo que pudiera golpearme con lo que encontrara, y yo siempre iba a decir, no lo agarré, aunque lo hubiese agarrado. ¿Eso qué denotaba dentro de mi corazón? Pues orgullo, ¿no? Notaba dentro de mi corazón que no quería aceptar que yo había cometido ese acto. Entonces, el Padre de esa misma manera está esperando que nosotros pues nos arrepintamos y reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos que no hemos orado de la manera que deberíamos de orar, que no hemos amado de la manera que deberíamos de amar, que no hemos servido de la manera que deberíamos de servir. Y a esto me refiero en el arrepentimiento, que no hemos leído su palabra, que no hemos meditado en ella de la manera que deberíamos de meditar. La vida, hermanos, es muy frágil. La vida es muy frágil y en cualquier momento podemos no estar, hermanos. Entonces debemos de estar siempre a cuentas con nuestro Dios, porque dice ahí el versículo 31, porque cuando ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es? Este es Cristo. Entonces, en su mensaje también de despedida en los ancianos en Éfeso, Pablo les recordó en Hechos capítulo 20, vamos más adelante en el versículo 20 al 21. Hechos 20, del 20 al 21. Dice, y como nada que me fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, y testificando a judíos y a gentiles, escuchen, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él les recordó que nunca rehuyó a anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Más tarde, cuando Pablo es llevado ante el rey Agripa, ¿verdad?, defendió también su ministerio con estas palabras en Hechos 26, versículo del 19 al 20. Más adelante, 26, del 19 al 20. Fíjese lo que dice aquí. Pablo obedece la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí viene otro de los puntos interesantes. ¿Cuáles son estas obras dignas de arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor trata de decirnos a través de Pablo cuando Él dice obras dignas de arrepentimiento? Y aquí hay algo muy sincero. Algo en lo cual nosotros mostramos esas obras dignas de arrepentimiento es menguar, hermano, en lo que nosotros no hemos querido hacerlo. Por ejemplo, es algo muy notorio, ¿no? Vamos a hablar de la familia. En la familia, a veces nosotros como esposos o como hijos nos enrolamos en nuestro asunto de tal manera que lo único que hacemos es hacer lo que supuestamente nos toca y nos corresponde. Y no queremos aportar más allá porque pensamos que no nos corresponde, ¿no? Y es ahí donde salen pensamientos como palabras de estos hijos, ¿verdad?, actuales y modernos, que dicen que al fin yo no te pedí nacer y yo no te pedí nacer. Entonces eso es orgullo, hermano. Eso es que el esposo, ¿verdad?, no quiera apoyar a su esposa en algo que es del hogar, o el esposo o la esposa no quiere apoyar algo también fuera del hogar. Todo eso, hermano, tiene que ver con que no hemos querido arrepentirnos de lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo lo hablo en mi caso, por mi caso, ¿no? Cuando yo era joven, pues regularmente no me gustaba apoyar en mi casa con los quehaceres, con los deberes, y yo cuando lo hacía, pues lo hacía de mala gana, lo hacía molesto, pero llegó un momento cuando el arrepentimiento, ¿verdad?, te llega. Se he contado la historia cuando
Me peleé un día con mi mamá y yo decidí llevarme algunas cosas de ella. Y en su momento, cuando yo tuve ese arrepentimiento, tuve que tomar la decisión de tomar todas esas cosas que yo había tomado de ella, que eran de ella, y volvérselas a dar y decirle, ¿sabes qué, mamá? Pues esta es tu tele, ¿no? Este es tu DVD. Eso es parte del arrepentimiento. Eso es parte. Por eso aquí lo encontramos en el versículo capítulo 27, que acabamos de leer, perdón, capítulo 26, en el versículo 19 y versículo 20. Voy a volver a leer. Hechos 26. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjate, habla de rebeldía. Y luego dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, las obras dignas de arrepentimiento, hermano, es que lo que tú antes no estabas acostumbrado a hacer, hoy lo comiences a hacer. Eso es lo que nosotros debemos de cambiar. Si antes tú no estabas acostumbrado a pedir disculpas, pues hoy te acostumbras a pedir disculpas, hermano. Si antes tú no estabas acostumbrado, ¿verdad?, a perdonar, hoy te vas a tener que acostumbrar a perdonar. Esas son obras de arrepentimiento. Si antes tú no estabas acostumbrado a escuchar, pues hoy te toca escuchar, hermano. Es parte de esas obras del arrepentimiento. Tu obras dignas de arrepentimiento tienen que reflejarse en lo que tú no estabas acostumbrado a hacer, pero que ahora por amor a Dios y por sometimiento a Dios, tú tienes que hacer. Si eres una persona que no te gustaba ayudar en tu casa, pues hoy tienes que empezar a ayudar en tu casa. Y esto lo vemos dentro de la iglesia, hermanos. Hay gente que no quiere trabajar en la obra de Dios, hay gente que no quiere servir a Dios. Y escuchaba yo una frase esta semana que decía así, decía esta frase: hay gente que piensa que no puede servir a Dios porque la iglesia está cerrada. Pero no, hermanos, ¿verdad? Qué bueno que si tú tienes algunas personas a las cuales estás compartiendo a través de internet, qué bueno, hermano. Pero el hecho de que la iglesia esté cerrada no quiere decir que tú no sirvas a Dios. Porque se puede servir a Dios y esas son obras de arrepentimiento. El predicar el evangelio, el insistir en tiempo y en fuera de tiempo, esas son obras de arrepentimiento. Son obras dignas de arrepentimiento. Entonces dice el versículo 21, por causa de estos judíos, prendiendo mente en el templo, intentaron matarme. ¿Por qué intentaron matar a Pablo? Fíjate, lo intentaron matar porque los condujo al arrepentimiento. Platicábamos, ¿verdad? Esta semana también, no, la semana pasada, una hermana y yo le decía, si yo a la iglesia me dirijo como iglesia, o si yo me dirijo a un público como un público que peca, y yo les digo, somos pecadores, ¿yo los hago sentir pecadores o son pecadores? ¿Será que mis palabras los hagan sentir pecadores? No, si te hace sentir algo pecador es porque lo eres. Yo constantemente cuando leo la Biblia me encuentro pecador a mí mismo. Y no es porque la Biblia me haga sentir pecador, sino porque la Biblia lo único que hace es declararme mi pecado. Si la obra del Espíritu se basa en eso, que el Espíritu vino a convencernos de pecado y de juicio, hermanos. Entonces eso es muy, muy importante. El arrepentimiento que predicaba entonces el apóstol Pablo no era solo un cambio de opinión acerca de quién era Jesús, era volverse de su pecado, un giro hacia el Señor. Jesucristo era el único personaje en el cual nosotros podemos, y en el cual él centraba su predicación para el arrepentimiento, que se traduce en un cambio de comportamiento, hermanos. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento? Es un cambio de comportamiento. Hay una frase que me gusta que dice, de nada vale pedir perdón si no hay un cambio de actitud. Entonces, este es el punto. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Un cambio de comportamiento. En Hechos 26, versículo 20, ahí lo dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco que hagan obras dignas de arrepentimiento. El mensaje apostólico no era nada como el evangelio
sin señorío que ha ganado popularidad en estos días. Hermanos, la iglesia en estos días se ha infiltrado, se ha corrompido con creyentes profesantes que nunca se han arrepentido, nunca se han apartado del pecado y por lo tanto nunca aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Hay muchos creyentes en la iglesia que jamás se han arrepentido, que se ofendieron a su mamá cuando eran jóvenes, que se ofendieron a sus papás cuando eran jóvenes y que antes de que conocieran a Cristo ofendieron muchas cosas, ni siquiera se han restaurado. Dice la Escritura que no debáis nada a nadie, hermanos. No debáis nada a nadie. Al que tributo, tributo, al que honra, honra. Y muchos cristianos dentro de la iglesia, no es que tú revivas tu pasado, pero yo les quiero invitar, hermanos, que si tú tienes una situación que te ha tenido detenido desde hace muchos años, que es bueno que tú te pongas a cuentas ahora, hermanos. Si ofendiste, no sé, si ofendiste a tu hijo antes de conocer a Cristo y nunca te has sentado con Él y nunca has restaurado esa situación, eso es bueno. Recuerda que el arrepentimiento es un cambio de comportamiento. Amén. Y a veces eso es lo que hiere. Entonces, la iglesia está llena de este tipo de personas que no se han arrepentido, que nunca se han apartado de su pecado. Tenemos, hermanos, que volver al mensaje que Dios nos ha llamado a predicar. Tenemos que confrontar el pecado, llamar a los pecadores al arrepentimiento, a una ruptura radical con el amor que ellos sientan hacia el pecado y buscar, ¿verdad?, la misericordia del Señor. Y debemos, hermanos, aferrarnos a Cristo como Salvador y Señor, el que libera a su pueblo del castigo y del poder del pecado. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio que nos ha tocado proclamar, hermanos. Entonces pongámonos a cuentas con nuestros amados, pongámonos a cuentas con nuestros amigos, pongámonos a cuentas con nuestra familia, pongámonos a cuentas, hermano, y cambiemos nuestro comportamiento. Confiemos en Dios, que Él nos ayudará, que Él nos bendecirá. Amén. Y aprovechemos este tiempo donde la gente está sensible para poder compartir este mensaje. El arrepentimiento que preside, ¿verdad?, en obediencia al bautismo y que después nosotros debemos de practicar con un cambio de comportamiento, con obras dignas de arrepentimiento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias. Padre, oramos para que tu iglesia completamente comprendamos que el arrepentimiento es lo que procede, Señor, a que nosotros tengamos paz contigo. Hemos sido reconciliados por medio de tu sangre y hemos sido, Señor, transformados a tu imagen. Tu palabra es la que obra dentro de nosotros, la que nos va a ayudar a ser más como tú, Señor. Queremos ser como tú, queremos ser como tú, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas y queremos tener un cambio de comportamiento en nuestra vida, que podamos perdonar con facilidad, que podamos, Señor, amar con facilidad, que podamos, Señor, ayudar con facilidad, que podamos escuchar con facilidad, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar tu reino, a buscar tu justicia, a buscar, Señor, todo aquello que nos haga ser como tú, Cristo. Queremos ser tu imagen, Señor. Queremos ser fieles representantes tuyos sobre esta tierra. Queremos ser sal, queremos ser luz. Y todo esto a través de obras dignas de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos viendo primeramente Dios el próximo miércoles. Este miércoles, hermanos, luego que ya me sentía un poquito mal desde el miércoles. Entonces, cualquier cosa, pues primeramente Dios, a ver cómo estamos. Y les pido que estén orando mucho por mi salud. Amén. Y que podamos salir adelante. Hace un ratito cuando estábamos en la alabanza, ay, hermanos, ya sentía que no la libraba, no la podía, y a lo mejor vieron que no podía cantar muy bien, y se me sube mucho la presión, entonces eso me ocasiona temblor y mareo bien terrible. Entonces les pido mucha oración y que Dios me dé fuerzas y nos ayude. Que Dios les bendiga primeramente, Dios, hermanos. Nos estamos viendo y estemos orando los unos por los otros. Bendiciones.